celebra nuestros 25 años con la tercera temporada de Colofón, un podcast de Fundación La Fuente en el que conversamos con personas que aman los libros y transmiten el placer de la lectura. Y estos espacios hacen que permiten eso, permiten ponerse en el lugar del otro. Oye, mira todo lo que hacen los periodistas, porque hacemos mucho trabajo, pero es muy invisible. Entonces finalmente el que se luce es el entrevistado, en este caso soy yo. Hola, soy Carolina Ilino, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Colofón, en esta tercera temporada en la que estamos conversando sobre la difusión de la lectura y los libros. Nuestra invitada de hoy es Vivian Lavín, periodista, autora de libros de entrevistas, creadora de Vuelan las plumas, un contenedor cultural latinoamericano y programa radial literario. En los últimos años también agente literaria en tu propia agencia, BLP Agency, así se pronuncia. Tal cual, así lo digo. Con la que representas a escritores, ilustradores y editoriales. Hola Vivian. Hola Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me encanta la posibilidad de poder contar en un medio que es importante porque somos muy pocos los que hacemos divulgación literaria en este país, así que te agradezco la invitación a ti, a la Fundación La Fuente y en este espacio Colofón. Bueno, yo quería mucho entrevistarte, de hecho yo creo que fuiste la primera a la que le escribí para esta temporada, porque siempre que estoy preparando entrevistas, ya sea para Colofón o para, en general, cualquier cosa relacionada con literatura en Chile, siempre o muy frecuentemente me encuentro con tus entrevistas en Vuelan las plumas. Qué bueno que sirva, de eso se trata. Bueno, por eso publiqué algunos libros ya hace rato ya, pero donde hay algunas entrevistas cuando estaba en la radio haciendo ciclos importantes. Hoy día tengo más dificultad para hacer esos ciclos justamente por la tarea de agente literaria que me tiene súper ocupada fuera de Chile, entonces se hace más difícil, pero sí, es muy bonito, la entrevista es un género precioso, tú llegas al alma de las personas. Cuéntame un poco entonces en qué estás ahora, en qué has estado trabajando esta semana, por poner un ejemplo. Estas semanas han sido de muchísimo trabajo porque estoy preparando la Feria Internacional del Libro de Bolonia, a la que me voy justamente la mañana después del matrimonio de mi hija menor, así que voy a ir con toda la resaca matrimonial, pero feliz. Y preparar un catálogo para una feria. Yo soy agente, de modo que debo conciliar las novedades de más de 18 editoriales. La verdad es que no las tengo contadas en este minuto porque se han ido sumando otras. Partí con puras editoriales chilenas y una española, y se fueron sumando cada vez más españolas. De hecho, ahora voy con nada menos que con el premio Bologna Ragazzi Awards bajo el brazo, así que imagínate como una agencia chilena que represente a una editorial española, en este caso es Bocolia, que se ganó el principal premio de ficción de libros para niños en Bolonia. Es un honor, la verdad, es porque es mucho trabajo. Así que he estado en eso, haciendo ese catálogo, cerrando contratos. Eso es buenas noticias porque el año pasado fue súper malo. La agencia literaria todavía es una gran incógnita acá. Lo era para mí hasta hace pocos años. No es ninguna gracia, la verdad. Y eso que yo llevo unos buenos años trabajando en esto. Pero la agencia literaria, yo hoy día lo veo con más claridad. Son súper importantes para sobre todo lo que queremos hacer en Chile, que es la producción que tú puedes ver claramente con los editores que has entrevistado, con los autores, que tú dices todo lo que se produce en Chile con esta calidad. Bueno, eso no llega fácilmente a otros mercados y las agencias son clave, y por eso he estado metida cerrando contratos. Adiós, gracias, menos mal. Cuéntanos un poco por si alguien o quizás yo misma no sabemos bien a qué se dedica un agente literario en Chile. Mira, yo creo que la primera manera como de entender lo que hace un agente es pensar en como el manager, porque en definitiva lo que busca es posicionar ese título o ese autor en otros mercados.
Y cuando digo otros mercados, esto es amplísimo. Cuando partí con la agencia, pensé de inmediato que tenía, porque hice mi estudio, así entendiendo, tratando de ver por dónde había que enfocarse, porque es muy amplio. Y lamentablemente Europa no adquiere prácticamente libros latinoamericanos, muy poquito. Es decir, la presencia del libro español en Chile, por ejemplo, que es altísima, no se condice con la presencia del libro chileno en España. ¿Porque no hay interés o porque no hay agentes que hacen esa? Porque yo creo que el interés está... es decir, lo que quieren ellos es vender, no comprar, obvio. Si fueron ellos los que llegaron acá a América y después se llevaron todo para allá, digamos que hay que ver que acá hay una relación de siglos, ¿me entiendes? No es una cosa que puede cambiar de un día para otro. Pero la verdad es que yo creo que también cuesta introducir en la mente de ellos de que nuestro nivel es lo suficientemente alto y bueno como el de ellos. Pero claro, ellos están acostumbrados a que nosotros les consumamos. Entonces es difícil. Pero interés hay y eso requiere un trabajo. No es llegar y decir, vamos a poner un stand en España. Liber, fuimos el año pasado, Chile fue país invitado de honor. Pero no se trata de exponer libros. Tú tienes que bueno, lo que sí entiende la Fundación La Fuente y todo, mediar esos libros. ¿Cómo se median? Claro, yo no voy a ir a contar, este libro es muy entretenido para tus hijos. No, yo no le vendo a papás. Lo que yo vendo es a otros editores, a otros agentes. Entonces tengo que explicar que cierto libro tiene potencial comercial en ese mercado. ¿Y por qué es tan bueno? No es fácil, porque todos estamos en la misma. Y creo que sí, que faltan agentes literarios porque es la profesionalización del ecosistema del libro y la lectura. Falta que haya gente más preparada para poder llevar esos contenidos, esos autores, esos ilustradores. Y contenidos lo digo en todo sentido, porque hoy día es tan amplio, no solamente para hacer libros físicos. ¿Qué pasa con los audiolibros, los libros, los ebooks? Es decir, las plataformas van cambiando. Perdón, y por supuesto también para convertirse en series de televisión, es decir, hoy día, por eso yo le puse contenedor al Vuelan las plumas, pensando en que claro, el libro es el formato por antonomasia, pero hoy día hay que hablar de contenidos para poder entenderlo, pero siempre con el libro al lado, no se trata de que el libro se muera. Bueno, y lo que hice fue enfocarme en Asia-Pacífico, a propósito de qué pasa con Europa, y ahí me fue súper bien. Ahí pude entender, claro, pues esto fue justo antes de la pandemia, cuando ellos estaban comprando los chinos, los coreanos, pero como locos, y alcancé, pero así, y después empezó a bajar esto de manera dramática con la pandemia, y después de eso no se ha recuperado, lamentablemente. Seguimos vendiendo Corea, pero hacía cuentagotas. De hecho, por ejemplo, una de las alegrías cuando partí fue haber publicado, lo traje el original en coreano. Este es un libro de muñeca de trapo que se llama Añañuca. Entonces, cuando una editorial coreana compra Añañuca, yo dije, acá claramente acá hay algo que hacer, porque es un libro tan chileno. Entonces, como que qué difícil. Pero se logró, y otros libros también de corte político. Entonces, la verdad es que los mediadores, que somos los agentes, y es muy parecido a la divulgación que hago yo en Vuelan las plumas, es hablar del libro nomás, pero contarlo a gente que le interesaría o contarles las bondades de lo que podría significar ese libro en el mercado. ¿Y tú conocías o tenías una relación con Corea de antes de ser agente o te inventaste? La verdad es que re poco. Había ido a Corea a principios mediados de los 90, pero como periodista. Ya. Y la Corea que yo conocí entonces no tiene nada que ver con la Corea de ahora. Sí, parecía como detrás del muro. Esos edificios así como, un Berlín, así se parecía, como tan Segunda Guerra Mundial. Hoy día nada que ver, pues hoy día Corea es otra cosa. No. Lo que sí a mí me llamaba la atención es que, como periodista también, es que uno se da cuenta que hay
tratados de libre comercio. Chile fue el primer país con el que Corea del Sur, porque cuando hablamos de Corea es Corea del Sur siempre, firmó un tratado de libre comercio, terminando su transición política. Lo termina también súper parecido a nosotros, después de una dictadura en los 90. Y nosotros fuimos el primer país. Entonces uno dice, chuta, ahí se puede hacer algo. Y si tú vas a Corea hoy día te vas a encontrar que en todos los restaurantes están los vinos chilenos. Entonces, ¿y qué pasa con los libros? ¿Por qué no? ¿Por qué no entran dentro de esto? Y sí, se puede, pero es un mercado que requiere de más especialización. Y claro, la fuerza que tiene el mundo vitivinícola chileno para penetrar mercados extranjeros son empresas gigantes. Entonces vienen con una fuerza comercial que penetra en mercados. En cambio, para la industria editorial somos un microcosmos de demasiado chiquititos, todos chiquititos, muy peleadores somos los chilenos, entonces todos divididos. Entonces es muy difícil para el propio Estado poder conducir esta oferta exportadora y hacer que penetre de manera eficiente en un país como Corea, en China. Sí, para enfrentar China también, que bueno, justamente yo ahora me voy a esas 2 ferias, pues, ahora en junio voy a estar allá nuevamente. Y concretamente, ¿cómo empezaste? ¿Ya tú identificaste primero este mercado Asia-Pacífico o tenías autores? ¿Cómo fue? ¿O cuál fue tu el primer granito que dio inicio real a esta carrera? A mí me costó entender dónde yo podía buscar un camino dentro de lo que yo había hecho, porque el periodismo cultural hoy día es prácticamente es un oficio inexistente. Si lo que estás haciendo tú, que es lo que hago yo en Vuelan las Plumas hace 25 años, imagínate, somos esfuerzos súper personales. De hecho, cuando yo cuento fuera de Chile que llevo 25 años en una radio pública haciendo el programa, dicen, wow, sí, pero pagándolo yo. Entonces dicen, pero ¿cómo si es una radio pública la radio de la Universidad de Chile? Sí, pues, pero es que nosotros en Chile tenemos un sistema donde no existe los medios de comunicación públicos. Son públicos desde el punto de vista de que tienen que llegar a todos, pero Televisión Nacional, que es una radio pública, su manejo no es de radio pública como tipo BBC, es un manejo privado. Lo mismo con la radio de la Universidad de Chile, lo que hace la USACH. Entonces, si no es por el esfuerzo de quienes están de la propia universidad, que tiene a su cargo esta radio, pero con mucha dificultad. Es decir, yo no es que culpe a la radio de la Universidad de Chile, es que sencillamente no es posible hacer periodismo también por los cambios que han habido tecnológicos, es decir, la irrupción de los podcasts, de los nuevos, las formas de consumo, digamos, de esa manera, de consumo de noticias, etc. ¿Y qué me pasó? Ahí voy a ir a tu pregunta. ¿Por dónde? ¿Dónde pongo yo en valor todo lo que yo he hecho? El conocimiento que tengo de los libros, la pasión que me despiertan. ¿Qué hago? ¿Un blog? Esto. Y como yo siempre había ido a ferias internacionales, Guadalajara para mí fue determinante. Yo voy a Guadalajara desde el año 2008 y he participado en esa feria como periodista entrevistando, pero también he sido parte del programa cultural. Entonces, porque, tenía la suerte de que estaban los fondos, y esos fondos son súper importantes, poco aprovechados por los periodistas de este país. Y entonces tenía ese conocimiento, pero no entendía bien lo que era el Salón de Derecho. Sentía que era algo muy lejano, porque siempre se dedican como editores, gente que estuvo en la editorial. Yo creo que somos mejores los periodistas para hacer eso que los propios editores. Los editores realmente es que es otro oficio. Entonces, llegar y vender es otra cosa. Ellos tienen una buena relación con el escritor, tú a tú, una cosa muy pausada, pero el agente tiene que tener muchas más cualidades que tenemos nosotros los periodistas comunicacionales para poder encantar a otra persona. Si lo que uno está haciendo es vender, maravilloso, vendo libros, pero es venta.
Y empecé a preguntar a editoras y agentes internacionales, y me ayudaron muchísimo. Y también otra persona que sí que ha sido clave para mí desde Chile es Berta Inés Concha, que ha auspiciado mi programa, ha sido la única auspicio que he tenido yo en todos estos 25, en estos últimos 15 años. Y la verdad, es decir, tuve antes a CCU y a Fundación Neruda, pero unos pocos años, pero lo que ha permitido que el programa siga ha sido gracias a una empresa. Nunca una editorial ha puesto un peso imagínate, en un país donde nuestra cantidad de editoriales y ni siquiera 50.000 pesos. Entonces, pero ¿cómo? Porque no es que, sí, somos de repente bastante tacaños, pero también porque no se entiende el valor, porque se entiende que ya porque te mandan el libro, listo, pues, que la entreviste. Pero si es que yo tengo que leerme ese libro, después tengo que entrevistar y pagar para que esa entrevista salga al aire y después ponerlo en el sitio que yo pago. Entonces, como, ¿dónde está todo eso? Eso es invisible. Yo creo que eso es por falta de conocimiento, y estos espacios hacen que permiten eso, permiten ponerse en el lugar del otro. Oye, mira todo lo que hacen los periodistas. Tú misma, tienes que tener una historia también, trabajando en una editorial, trabajando acá, porque hacemos mucho trabajo, pero es muy invisible. Entonces, finalmente, el que se luce es el entrevistado. En este caso, soy yo. Pero ¿dónde está tu trayectoria? Para hacerme esas preguntas, porque tú estás viendo capas de trabajo que no son tan visibles para todo el mundo. Y ahí ya viendo esto, ¿quién fue tu primer, no sé si se puede contar, quién fue Sí. tu primer cliente? O si fue eso, primero tenías al autor y ahí buscaste dónde podías llevar, o un libro y ahí buscaste dónde llevarlo. Después Mira, de estas conversaciones que tuviste en hay que tener en las consideración ferias. que en Chile, ¿Sí? somos 2 agencias. Sí, pues. Es decir, 2 agencias es súper poco. Súper poco, me parece, para que ni lo pueden creer cuando iba a hacer 2 agencias. 2 agencias. En el caso de Puentes, ellos hacen un trabajo espectacular. La verdad es que han hecho cosas maravillosas, pero ellos ya llevaban como 8 años cuando yo entré. Entonces tenían ya un camino y por supuesto que dio fruto, que ha dado frutos, pero son muchos años de desierto. La verdad es que tuve la suerte de que al tiro me fui a Corea y los pesqué con la espumita esta que te decía. Partí con editores que eran los que yo más conocía, pero no me atrevía a ir a golpear las puertas a los autores porque yo no sabía hacer este trabajo. Lo que sí les decía yo, por ejemplo, Marcelo Simonetti, yo le dije, mira, sabes que yo no sé hacer esta pega. Voy a aprender, pero el próximo año sí voy a saber un poco más y el siguiente más. Y cada año voy a saber más. Y la verdad es que sí, porque uno se va especializando. Y hoy día tengo la suerte de que la verdad es que me llegan muchas solicitudes para que haga representaciones. La primera editorial española que fue Babulinka y me dijo, ya, represéntame para Asia Pacífico, porque ni siquiera los españoles se metían en Asia Pacífico. Dije, ya, Corea, ahí pum, vendí sus libros. Y después, años después, Calandraca, ahí se me produjo un giro porque Calandraca es una de las editoriales más importantes de España. Y bueno, nada, este año ahora con Bucolia y con otros, es decir, tengo Iglú, Gato Sueco, es decir, están entrando una cantidad. Y lo lindo también ha sido que desde Argentina represento a Gerbera, autores uruguayos, a una ilustradora, a una autora, entonces, y ahora estamos en conversaciones con unas mexicanas. Es decir, hoy día son ellos los que me están pidiendo. Bueno, Calandraca fue así, ellos me ofrecieron ser yo quedé en realidad, porque somos amigos de años, pero jamás pensé, porque igual dije, es grande, es grande. Y no, nos ha ido súper bien. Entonces, finalmente, yo creo que ha sido hacer un trabajo profesional de mucho, 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 mucho sacrificio, harto. Lo que ve la gente cuando aquí estoy llegando a tal feria, se ve con mucho glamour, pero es una cantidad de trabajo fuerte. Y esto un editor lo entiende, porque vender no es fácil. Y la competencia que hay es gigante, gigante, gigante. Entonces,
Muy bien. Pero sí, yo confío muchísimo y me encanta representar el libro en habla hispana. Es decir, porque al principio también con chuta españoles, pero la industria española, con la chilena, sí, pero son puras editoriales independientes, así como las chilenas. No estoy representando a Planeta, que no tengo nada contra Planeta, pero esos son conglomerados, pues son transnacionales, distintos. Ya yendo más hacia atrás, ¿cómo decidiste o cómo llegaste a dedicarte al periodismo y al periodismo cultural y literario específicamente? Partimos, el Vuelan las Plumas el año 2001, por eso este año 2026 se cumplen 25 años, con dos amigas con dos ex compañeras de universidad, periodistas, y yo había hecho también un diplomado en gestión cultural, uno de los primeros que hizo la Católica en ese minuto, tratando de entender también otras cosas, porque también faltaba la gestión cultural. Pero ya cuando estaba haciendo mi práctica, yo la hice con Hans Hermann en Ercilla, es decir, siempre la parte cultural me interesaba, pero claro, después de trabajar haciendo reportajes, como con la cosa más política, pero me ayudó mucho entender el periodismo de otra manera o al periodismo vinculado, digamos, a la literatura, la asistencia a los talleres que da la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez. Uh-huh. Eso fue como en principios de los 2000, en Cartagena de Indias, después fui a otro en Buenos Aires, y ellos hacen talleres chiquititos y te permiten estar con grandes maestros del periodismo. Por supuesto que con la idea de García Márquez que la literatura la escritura es una. Los periodistas nosotros somos escritores. Entonces, en ese sentido, entender el periodismo cultural como parte del mundo editorial o el mundo de las letras no era algo complicado a partir de eso. Dije, esto está absolutamente mezclado. Y después, claro, hice esta cosa de gestión cultural, pero cuando hicimos gestión cultural surgió la idea de hacer este programa, que partimos con estas dos, con la Pilar Hurtado y la Pía Olave, y ya el año después de ellas decidieron seguir con la empresa y yo decidí seguir con el programa porque la verdad es que periodismo cultural en ese minuto en este país estaba más difícil. Tuvimos ahí una desilusión con una empresa que nos auspiciaba en ese minuto y finalmente se quedó con el proyecto, una cosa como muy brutal. Proyecto que tú inicias, que partes, que lo haces, que lo creas y después la empresa porque lo auspicia se lo quedó, claro, el nombre, todo, siguieron solos. Era un ciclo de entrevistas, ¿no? Sí, eran entrevistas muy buenas, porque eran entrevistas que se hacían en lugares, sacamos, digamos, la literatura para que creo que estaba en la universidad sí, en esa época. Sí, pues sí, hacíamos entrevistas. Bueno, Bryce Echenique, que se murió en estos días, fue uno de nuestros entrevistados. Trajimos a grandes autores. Fue una cosa preciosa. Pero bueno, y ahí entendí que la verdad es que costaba mucho y te ven de repente más como banquetera, así como preparada, como ¿qué va a haber de café? Eso está bien, eso pregúntale a un banquetero. O sea, nosotros lo que hacemos en mi banquete es esto, son los entrevistados. Entonces, por eso quise profundizar en el periodismo. Y ahí empecé con el Vuelan las Plumas, es decir, seguí con el Vuelan las Plumas. Estuve con Mario Baldovino, que es un gran profesor, poeta. Y la verdad es que ha sido hermoso porque también otra etapa importante fue la de junto al Metro de Santiago, donde durante 5 años hice una entrevista mensual a la Pablo Neruda de la estación Quinta Normal. Y ahí nada, estos libros nacen de esa experiencia. A la María Teresa Ruiz, me entrevisté acá estoy viendo, a Rivera Altelier, a Ernesto Cardenal, a Isidora Aguirre. Fue tan bonito esa experiencia y poder tenerla, es decir, y haberla podido traducir en libros, en este que fue el último, a Eduardo Galeano, Humberto Maturana.
Fueron 5 años en los que estuve y esas entrevistas, bueno, quedaron plasmadas en estos libros. Son 3. Y después seguí haciendo el programa. Y un cambio se produjo cuando también como que también me ayudó a focalizarme y a entender desde donde yo hago periodismo y desde donde yo trabajo. La publicación del libro que en ese momento publicamos en Ediciones Radio Universidad de Chile, que se llamó Mujeres tras las rejas de Pinochet, y que el año 2023 se publicó en España como Pisaremos las calles nuevamente, que es un libro sobre los testimonios de 3 expresas políticas de la dictadura de Pinochet. Y con eso partimos al año siguiente y partí haciendo una actividad que se llama Mujeres con Memoria. Y que anualmente, incluso durante la pandemia, lo hicimos online. Ya llevamos 10 años, cumplimos el año pasado, haciendo estos espacios de reflexión en torno a mujeres y derechos humanos. Derechos humanos en un amplio sentido de la palabra, por supuesto que con la deuda histórica que significa el atropello de los derechos humanos, la muerte de tantas mujeres que lucharon por sus convicciones, y que hoy día está muy invisibilizado, porque, bueno, nuestro problema de los medios de comunicación no nos han permitido como poder entender, más que nada es entender qué pasa. Y son tiempos muy necesarios para poder entender y poder trabajar por derechos humanos. Así que he hecho eso y eso me gusta también. Ese proyecto nació del libro y de ahí se fue hasta al... Claro, sí, nació del libro. Sí, publiqué el libro y cuando tenía que presentarlo en la feria, la FILSA, a mí me dio pánico porque yo sabía cómo era presentar un libro a la FILSA. Que uno está presentando y empiezan a llegar la gente de los otros libros que vienen después, que vienen a las presentaciones siguientes. Yo decía, chuta, y si nos toca, no sé, alguien de los, por ejemplo, libros de fútbol, que hace minutos estaban saliendo unos libros de fútbol y eran multitudes. Entonces yo decía, el tono, porque yo sabía que eso iba a ser una lloradera, ¿sí? Es muy tremendo, es muy duro. Entonces, ¿sabes qué? Con la gente de la FILSA le dije, podríamos hacer como una cosa más amplia, me daban un espacio. Y la verdad, hicimos como un programa de 4 horas en una sala arriba y fue, es decir, impactante. Ha tenido una cantidad de público, fue lo que más público llevó. Y eso lo seguimos repitiendo, bueno, en FILSA, y después seguimos en otros formatos. Hoy día hemos hecho Feria de Santiago, todo junto a la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas. Vamos a ver qué pasa este año. Con toda la gente que entrevistas, tú tienes, no sé, tienes como un listado de gente por entrevistar, ¿cómo históricamente has hecho esa selección, quizás, de personas? A mí entrevisté durante muchos años, bueno, imagínate, 25 años, la cantidad de entrevistas. Pero claro, siempre uno piensa el libro es el autor. Y la verdad es que como periodista, a mí hoy día me fascina entrevistar a editores. Porque es entrar a un mundo. Un editor es el que logra juntar de un modo, que es a través del formato libro, toda su pensamiento, su visión de mundo, coralmente, a través de diferentes autores. Pero finalmente es su cabeza, es su manera, es su búsqueda. Y entrar a esas cabezas me parece fascinante. Por ejemplo, entrevistaba la semana pasada a Raimund Herder, que es una editorial que a mí me produce y me saco el sombrero, y la verdad es que como que de repente soy como que a ti te paga Herder. Sí, me paga con la lectura de unos libros maravillosos. ¿Y por qué? Te lo puedo explicar rápidamente, por qué me cautiva.
Primero por un oficio editorial. Imagínate que es una editorial familiar, cuyo primer libro se publica en 1798. Es decir, antes que llegara la imprenta a Chile, llegó en el 812, no sabemos, con la Aurora, ahí llega la imprenta a Chile. Ellos ya estaban publicando teología, filosofía, en esa época. Y es el tatarabuelo de Raimund Herder, que luego, la editorial, y él publica hoy día en Barcelona, está ahí, por eso estaba acá en Chile. Y entrar a ¿por qué una editorial puede publicar teniendo una mirada de mundo muy clara? Yo sé, Raimund Herder es católico, es una persona interesada en la filosofía, y ver cómo publica Byung-Chul Han, el que lo lleva, el que pone de moda hoy día al filósofo más importante que nos está hablando. Por ejemplo, esto los traje así como La Sociedad del Cansancio, este libro que fue pero así como rompedorcísimo, porque Byung-Chul Han entra con estos libritos delgaditos, que sí, que son súper pesados desde el punto de vista intelectual, pero te permiten que entender el mundo. Luego, hacer manga, una introducción a la filosofía en manga. Y claro, el libro más vendido de Herder, y por eso es que me encanta, es El hombre en busca de sentido. Y es uno de los libros más vendidos así históricamente, unos libros esenciales. Entonces, ¿qué es lo que me gusta al buscar entrevistado? Por supuesto que hay que tener la novedad, que alguien que sepa transmitir bien, pero me gusta más entrevistar a editores que a los propios autores. A ver, muéstrame un poquito más de los libros de Herder que trajiste. Bueno, es que esto sea así rapidito. Bueno, Byung-Chul Han, ya sabemos, esta colección gigante que parte con La Sociedad del Cansancio. Esto encuentro que es esto no lo inventa Herder, él compra derechos. Mira tú, que también es súper importante. Ahí viene el rol de la agencia. Estos son derechos que él compra y que traduce estos libros al castellano, pero y esta colección tiene desde libros de Marx, tiene El Capital. Es decir, es una colección gigante. Y los japoneses lo han hecho maravillosamente, lo pusieron en manga. Tiene a Hegel, a Maquiavelo, todo. Pero esto como que la otra H le llaman, y tiene una cantidad de libros ilustrados preciosos. A mí me gusta mucho, es decir, si todo el día dijera así, ¿cuál es mi editorial favorita? Como para mí, pero no es lo que se vende, ni tampoco lo represento, así que por eso puedo decirlo. Es Herder. Y nada, pues este libro, El hombre en busca de sentido, hoy día más que nada también es importantísimo. A propósito, Frankl, un judío que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en los campos de prisioneros y que se da cuenta de que los mayores verdugos de quienes estaban en el campo de prisioneros eran otros judíos, no eran alemanes. Los alemanes se paseaban por allá, pero lograron que otros judíos fuesen más crueles con los propios, cuidando a los... ¿Qué cosas tienes marcadas, por ejemplo? Es que soy súper buena para marcar, súper buena para rayar el libro. Me encanta... Los rayas nomás. No, lo comento. Ya. Y me encanta como pensar en que algún día alguien va a leer esto y como que a veces yo pongo tallas, ¿me entendí? No, como chiste, ojo con esto, porque a alguien le va a llegar ese libro. Entonces es muy bonito porque primero está el autor, está el lector, pero también voy a estar yo. Entonces como que alguien que va a leer esto y va a decir, oye, gacha lo que puse. Entonces va también a dialogar con mi propia lectura. Quizás no esté de acuerdo, quizás sí, bueno, lo mismo, pero ahí estamos, po. Entonces, no sé, por ejemplo, acá Paul Cézanne, aquel maestro de la atención profunda y contemplativa, dice Byung-Chul Han, dijo alguna vez que podía ver el olor de las cosas. Dicha visualización de los olores requiere una atención profunda. Y acá pongo, ver el olor, escuchar el color, sinestesia. Pongo que lo que significa. Y acá también una cosa con Nietzsche. Entonces empiezo, y claro, y subrayado, porque también como la lectura es muy solitaria.
Entonces, de esta manera siento yo que voy dialogando y voy conversando con el autor, me gusta. Y marcar y rayarlos bien rayados. ¿Siempre ha sido así? ¿Desde chica o Sí, es algo que...? sí, siempre. Sí, lo resume en el colegio, sí. Sí, bien rayado. Sí, sí. ¿Y recuerdas tu relación con los libros desde, no sé, o con las entrevistas, no sé, de más chica tenías ese sueño o eso te apareció ya estudiando, trabajando recién? No, es decir, en mi casa no había biblioteca, lo que resulta raro, pero mi mamá sí leía mucho, entonces los libros como que entraban y como que, no sé, tenían un recorrido raro y mi mamá los guardaba en cajas, cosas que hoy día, por supuesto, cuando cosas que le faltan en la niñez, uno después lo tiene, pero así a niveles, bueno, hoy día mi casa es como una biblioteca, pero bueno. Pero, por ejemplo, me acuerdo de ciertas, pero sí me acuerdo de haber visto, que sí, en alguna parte, en una repisa con libros, y había un libro, decía, Todo es mentira, Marta Blanco. Y yo me acuerdo haber visto eso y haber quedado tan impactada, pero eso fue como como más adolescente. Tengo recuerdos más chicas, como a los 7, 8, de haber leído El Principito. Y me cargó. Porque El Principito empieza diciendo, ay, ¿qué ves aquí? ¿Es un sombrero? Entonces, los que veíamos el sombrero, que era obvio que era un sombrero, éramos como que no teníamos imaginación. En cambio, el que veía a porque para la página siguiente te muestran que es una culebra que se tragó un elefante. Eso es lo que entonces, a mí eso me distanció mucho ese libro. No es mi favorito para nada, es decir, pese a que tiene cosas preciosas. Pero encuentro que partan diciéndote, si ves esto, eres como medio tontín. Como, ¿por qué me está diciendo eso? ¡Qué rabia! Me cargó el Principito por eso. Y yo creo que ahí, como que esa rebeldía también de poder dialogar con los autores y no como venerarlos, porque a mí no me gusta que me traten como tonta. Claro, hay cosas que no sé, pero bueno, para eso las leo, las aprendo, ¿qué importa? Y si no las puedo aprender así, hoy día, por eso cuando la gente dice, ay, no, es que a mí no me gusta leer. ¿Pero qué no te gusta leer? Bueno, libros, pero tú lees. ¿Cómo? ¿Ves series? Sí, claro, me encantan las series de no sé qué, fíjate. ¿Ves series de historia? Claro. Bueno, entonces estás leyendo historia, estás leyendo de otra manera. ¿Te gustan, no sé, te gustan las artes visuales? Las artes visuales. Ver un cuadro, tú no lo ves así y te quedas como perpleja. No, tú haces una lectura de ese cuadro. Tampoco significa que vas a ser experta y vas a empezar a hacer el punto de fuga. No, sencillamente hay una apreciación. Pero eso es una lectura. Y hoy día los audiolibros, espectacular. Yo estoy leyendo ahora estoy escuchando a la Arundhati Roy con el último libro de su madre y me quedo dormida al tiro, como los 20 minutos. Pero es espectacular. Y leerla de la propia autora. Es decir, hoy día las formas de leer son múltiples. Y yo creo que lo que hay que promover es eso. De que la lectura no es este oficio para gente que puede entender el mundo. No. Yo creo que eso es lo que le ha hecho mal a la cultura. Lo que dijo Televisión Nacional a principios de los 90. Está muy chica. Cultura entretenida. Atroz. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cultura fome. Pero ¿quién puede crear ese concepto? Esa persona debiera, no sé, Duró mucho tiempo ese concepto. Muchísimo tiempo. Y claro, pues entonces quedamos los que estamos en el mundo de la cultura como los raros, como, es que a ti te gusta leer. Obvio que me gusta leer, me gusta la vida, me gusta leer la vida, pero también hay libros que son insoportables, no se pueden leer nomás, po, y que los lea el que pueda, po, le gustará a otros nomás. A mí me gustan algunos, a ti otros, y de eso se trata, por la bibliodiversidad. Y a ver, cuéntame de qué más libros trajiste. Bueno, te mostraba eso. Mira, una experiencia súper linda que como editora,
porque en la Radio Universidad de Chile oficié de editora muchos años, hicimos varios libros, pero de corte periodístico. Y esta experiencia que hicimos con la Cámara Chilena de la Construcción fue súper linda, porque ellos querían hacer un libro pero no querían que fuese esto, un coffee table book que se llama, que es como un libro así como de ponerlo en la mesa de centro, que en definitiva nadie toca, porque ellos querían un libro que se hablara de los oficios, de la construcción. Y este libro a mí me enseñó mucho. Me enseñó que como los distintos, la importancia de los distintos ámbitos en los libros. Por una parte, los textos los hace Marcelo Simonetti. Ya, listo, tenemos un buen escritor, un gallo con premio, un periodista también, pero dramaturgo, ha ganado premios con libro infantil, perfecto, ya tenía a mi escritor. Después tenía a un ilustrador, entonces que fue haciendo dibujos, de ilustraciones de oficio, el tornero, qué sé yo, el carpintero, y de las distintas materias. Bueno, para contar, el cuento corto es que este libro me costó mucho. De hecho, hicimos una versión y tuvimos que desecharla hasta que trabajé con una diseñadora, y esa diseñadora, que es la Constanza Gallero, le dio forma a este libro. Dijo, ¿sabes qué? Este libro, como tiene que ser así, tiene que ser como y ella habla como un ladrillo, y entonces así, como fácil de tomar, que lo pueda tomar cualquier. Y entonces tú te das cuenta de los oficios en el mundo editorial. También me interesa hablar con diseñadores, porque es una manera de entender el acto de la lectura. No se trata de, acá está el texto, oye, pongámosle mono. No, es que esto es todo, es que desde el papel, desde la tipografía, es un objeto. Y ahí es donde, bueno, y este libro ganó el premio Amster Coré, nada menos que al mejor libro, al mejor diseño editorial de hace 3 años. Paisaje, materia y oficios. Pero no se vende. Pero no se vende, paisaje, no está a la venta porque es un libro que hizo No, entonces ahí es donde el Estado, porque claro, la Cámara hizo este libro fantástico para ellos, pero ¿dónde está el Estado que premia a un libro así y no dice, ok, señores, me encanta, ¿dónde está para llevarlo a las bibliotecas públicas? No lo compraron. Sino, yo no gano nada. Y si yo hice esto como packaging, es decir, como se dice como un servicio, claro, un servicio. Yo no gano plata por libro vendido, pero pucha, qué importante que un libro así que está enfocado en que lo puedan ver, porque la idea era acercar también y ennoblecer y que el oficio de la construcción. Entonces, que los maestros se sintieran orgullosos. Esto es lo que yo hago, y explicárselo a sus nietos. Pero claro, entonces el Estado da estos premios maravillosos, pero no compra los libros para la biblioteca. Entonces, bueno. Y en este caso el trabajo fue súper conjunto con el diseño, que eso no se da siempre. O sea, como muchas veces se hace uno y después se pasa y con suerte conversan, con suerte se conocen. Exactamente, por eso ese libro a mí me permitió entender que todo, la verdad, que somos cadenas de trabajo, y por eso es tan lindo y tan virtuoso el mundo del libro y la lectura. Porque somos una cantidad de personas, fíjate la correctora de pruebas, es que todos, la diseñadora, la que limpió la foto, todo, es que es impresionante. Fotografía, al final también tenemos una fotografía preciosa, 2 fotógrafos, pero entender que esto no se hace solo, no es como, yo soy editor, préstame tú. No, estos son objetos que pueden tener un nivel de arte. Claro, yo sé que todos los libros no tienen que ser como... Es que nosotros decimos como arte y ya es como que ya se fue, se disparó. No, pues si es para todo el mundo. Es que para todo el mundo tiene que ser así. Los libros en Corea, es súper sorprendente, Carolina.
Todos los libros son bonitos, todos bien diseñados. No hay prácticamente tapadura. Todo es así o con doble solapa para que quede más durita la portada. Pero el papel es una experiencia rica. Bueno, lo que decía Byung-Chul Han a propósito de Cézanne, el olor, que también es una forma de conocimiento, así, eso. Y había trabajado con la Constanza para este libro. Acá la conocí a ella. Y que este es un libro que a mí me enseñó muchas cosas. Viaje natural. Sí. Un encuentro entre el arte y la ciencia. Este libro que lo hicimos junto a la Josefina Hepp, que es una bióloga, agrónoma, bióloga, y a la María José Arce, una ilustradora, y con la Constanza Gallero llegamos a este formato. Pero este libro se hizo en pandemia. ¿Ya? Y es un libro que habla de la inteligencia de las plantas, y las plantas como en tono, digamos, femenino. Entonces, por las adaptaciones, por el comportamiento de las plantas, entonces las llamamos rebeldes, las llamamos, qué sé yo, las que logran, por ejemplo, acá, las engañosas. Entonces acá viene este libro es una exquisitez, porque uno dice engañosas, trampas y camuflajes para conseguir lo que quieren. Entonces es un libro de divulgación, no es un libro difícil, y la idea era, bueno, pusimos una cita de mujeres también. Es un libro ecofeminista, y que entonces venía con una introducción, pero todo fácil. Esta parte me correspondió a mí, yo soy coautora de este libro y editora también. Entonces como que hacer un libro así fue súper bonito, muy, muy lindo. Pero también entendí que este libro no se vende, a pesar que está bastante barato, hay que decirlo, porque lo logramos hacer gracias a un fondo del Estado que pudimos imprimir en China. Entonces, ojo, porque si este libro se acaba, no se puede volver a imprimir así. Es decir, sí se puede, pero va a costar el triple. Además que lo hicimos prepandemia. Pero cuando vendí este libro a China, me dijeron, oye, ¿podemos cambiar el formato? Yo dije, claro, además que como era mi libro, como que les di más chip libre, porque los editores no te permiten esto, que es lo que hicieron los chinos. Que imagínate, lo redujeron a esto. Pero me encantó. Yo dije, este libro debió haber sido así. No debió haber sido tan grande. Porque mira, ellos lograron prácticamente, le pusieron unas ramitas ahí, se fueron también, ellos rediseñaron el libro, lo que es raro. La verdad es que no es lo usual. No. Pero me encantó. Rediseñaron en gran parte, no de cero. Pero si tú te fijas, entonces tú dices, mira cómo este libro, que quedó precioso así, pero en realidad era más para este formato. Porque mira, es como portable. Es más, yo lo habría hecho en tapa blanda. Una cosa como así. Para poder verlo. Sí, que fuese mucho más de... Tocarlo, que fue que esto, más que esto. Bueno, entonces, ¿por qué lo traje? Por eso. Los coreanos lo hicieron tal cual, pero también lo vendimos a Corea. Es igual. No. Si lo ves, parece que... Pero los chinos, porque es una editorial de ciencia, y hicieron eso. Esos fueron uno de los libros que te traje. Ya, y ahora, para terminar también, yo que lo que siempre pido es si pueden leer un párrafo de algo. A ver, yo fíjate que había elegido algo acá del viaje natural. Vamos a ver. Bueno, ahí para el viaje natural entrevisté a la Vandana Shiva, que la entrevisté por Mujeres con Memoria, que ella ganó el premio Nobel alternativo de la paz también, pero el alternativo, no el que ya sabemos que está teniendo bastantes problemas. Mira, acá viene como el tono personal que escribí en el prólogo de este libro. Dice, este libro ha sido finalizado en medio de la primera pandemia universal del siglo XXI, producto del COVID-19, un hecho que ha obligado a quienes vivimos en ciudades densamente pobladas a observar cómo, a pesar de todo, la naturaleza sigue su curso en las plantas y árboles de nuestros balcones, jardines, campos, montañas y selvas, como residentes primigenias y milenarias de nuestro planeta. Somos 3 mujeres
que decidimos continuar nuestro viaje a pesar del confinamiento y ha resultado ser una de las experiencias más marcadoras y gozosas de nuestras vidas. Una botánica, una periodista y una ilustradora que nos inspiramos en el itinerario realizado por otras mujeres que nos influyeron con su sensibilidad y conciencia ambiental. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.